presentar a la profesora Albi Cecilia Jani de Ardila. La doctora Jani va a hablarnos sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el manejo actual. Creo la persona que más conoce de esta enfermedad en el país. La doctora Jani es profesora titular de Medicina Interna de la Universidad Javeriana, gastroenteróloga del Hospital Universitario San Ignacio y es expresidenta de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva y de la Asociación Latinoamericana de Neurogastroenterología. Bienvenida, profesora Jani. Es un honor tenerla acá. Muchas gracias, doctor Concha, por la presentación. Perdón, un segundo. Abro la presentación. ¿Qué pasó? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a nuestros amigos venezolanos por estar nuevamente con nosotros. Vamos a presentar un tema sobre el manejo actual de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ustedes en el Congreso de acá y verán al doctor Cifrim, quien muchas veces nos repite que no hay mucho más que escribir sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero fíjense ustedes que este año se reunió nuevamente el grupo de Lyon y en el cual yo estoy participando y se decidió modificar algunas partes del diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Recordemos que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es bastante prevalente y muy prevalente en nuestro medio, que alcanza a ser entre el 10 y el 14%. Este trabajo que realizó el doctor Páramo con varios de nosotros encontró que la prevalencia era del 11.4% dentro de la población general, pero fue un estudio que mostró datos realmente significativos, encontrando una alta prevalencia en la región Caribe de Colombia, principalmente en Barranquilla. Aquí vemos la distribución de la prevalencia en las diferentes subregiones y vemos cómo Colombia sigue oscilando entre el 10 y el 14% de la prevalencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sé que me corresponde hablar sobre el manejo actual, pero quiero mencionar algunos aspectos fisiopatológicos de la enfermedad. No podemos olvidar que una de las cosas más importantes son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, pero también debemos tener en cuenta que hoy en día, con base en todos los estudios que podemos realizar, la hipersensibilidad esofágica la podemos estudiar con el monitoreo de pH, la integridad esofágica de la mucosa alterada. De igual forma, la podemos evaluar y podemos confirmarla con la realización de la impedancia basal nocturna y de la impedancia, que desafortunadamente creo que en Latinoamérica no tenemos el equipo de impedancia para poder determinar el compromiso mucoso, la disfunción del esfínter esofágico inferior, el peristaltismo esofágico alterado, teniendo en cuenta de todas formas que la manometría esofágica de ninguna manera es una prueba diagnóstica para la enfermedad por reflujo, el contenido gástrico, el incremento de la presión intragástrica y un vaciamiento gástrico alterado. Quizás estos, dentro de otros factores, son los que más juegan papel dentro de los aspectos fisiopatológicos de la enfermedad. María Teresa Galeano nos va a hablar ahora más tarde del microbioma. El microbioma realmente hoy en día se habla de que forma parte de todas las alteraciones funcionales gastrointestinales y por esta razón debo mencionarlo aquí, donde se va a asociar a una pérdida de la integridad de la mucosa, se va a asociar de igual forma a la citotoxicidad epitelial, que está dada también por el ácido gástrico, la pepsina y los ácidos biliares. El daño del DNA y la dismotilidad esofágica, específicamente en algunas patologías, como por ejemplo la esclerodermia, donde la enfermedad por reflujo gastroesofágico es muy prevalente. En cuanto al diagnóstico endoscópico, todos sabemos que la enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuando tratamos enfermedad B
grado B, C o D de la clasificación de Los Ángeles, estamos con un diagnóstico confirmado de dicha entidad, no así cuando hablamos de la esofagitis grado A, porque se ha visto que existe una gran variabilidad interobservador. En cuanto a la biopsia, de ninguna manera sigue siendo diagnóstico para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque no lo es. Podemos encontrar espacios dilatados, pero intercelulares dilatados, pero no es un diagnóstico confirmatorio de la entidad. Cada vez insistimos más en que utilicemos la medición de la presencia de la hernia hiatal y utilicemos la clasificación de Hill. Debemos recordar de igual forma que la clasificación de Hill no se correlaciona directamente con la presencia de la hernia hiatal. Otro de los factores fisiopatológicos importantes es el reflujo, el bolsillo ácido, donde podemos encontrar aquí en la primera parte al lado izquierdo cómo está el pH en el ayuno completo, donde vamos a encontrar un pH por debajo de 2. Pero en la medida en que el individuo come y transcurre el día, a nivel de la unión esófago-gástrica vamos a encontrar un pH ácido no neutralizado que se va a instalar en la parte superior del fondo gástrico, como lo observamos acá, y va a ser el responsable de los episodios de reflujo, principalmente en el periodo postprandial, y por eso yo menciono siempre la utilidad de los alginatos en el manejo de estos pacientes. Esta diapositiva lo que nos va a mostrar es qué características van a tener los pacientes que no tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Una persona normal va a tener una sinergia total entre el esfínter esofágico inferior, el diafragma crural, va a tener un hiato apretado y la presión del esfínter va a ser normal. El paciente, todos tenemos en un momento dado reflujo fisiológico que está dado, por ejemplo, por un aumento de la presión intraabdominal, por reflujo dado por relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, porque estas no explican solamente el reflujo patológico. En verde vamos a encontrar aquellos pacientes que tienen síntomas típicos de reflujo, donde podemos encontrar una unión esofagogástrica alterada, una alteración de la presión del esfínter esofágico inferior, un aumento de la presión intraabdominal que nos va a explicar los síntomas de reflujo, y este paciente va a tener de todas maneras un reflujo patológico que nos va a explicar los síntomas que presenta el paciente. Y cuando el paciente presenta una esofagitis erosiva de alto grado, vamos a encontrar que este paciente va a encontrar una alteración a nivel de la unión esofagogástrica en discordancia con la crura diafragmática. Vamos a encontrar una alteración de la presión del esfínter esofágico inferior, una dilatación del hiato y la presencia, obviamente, de la hernia hiatal. Debo mencionar cuáles son los fenotipos hoy en día más importantes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Uno de los más importantes es la enfermedad por reflujo no erosiva, que la encontramos en el 60-70% de los pacientes, que muchas veces consultan por síntomas típicos de enfermedad por reflujo. De igual forma, estos son los pacientes que son más difíciles de diagnosticar, de confirmar la presencia de enfermedad por reflujo y mucho más difícil tratarlos. La hipersensibilidad a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que la confirmamos con la realización del monitoreo de pH, al igual que la pirosis funcional. La esofagitis erosiva grado A la encontramos en el 30% de los pacientes, por eso le digo que este diagnóstico debe ser confirmado con la realización de otras pruebas. El esófago de Barrett en el 6-8% de los pacientes, el síndrome de dolor torácico por enfermedad por reflujo, que ya no se considera una manifestación extradigestiva de reflujo, sino un fenotipo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, al igual que el paciente que tiene una regurgitación dominante. El reflujo laringofaringio y la presencia de tos crónica. Aquí vemos cómo el reflujo ácido, el reflujo débilmente ácido, se asocian a los diferentes fenotipos. Fíjense ustedes que la regurgitación dominante, como acabo de mencionar, puede asociarse al reflujo ácido, al reflujo débilmente ácido, y puede asociarse a la presencia de hernia hiatal y a la presencia de factores no esofágicos. De igual forma ocurre con el esófago de Barrett, no así con el dolor torácico ni con la laringitis por enfermedad por reflujo.
Los síntomas típicos, todos los recordamos, son la pirosis y la regurgitación, síntomas que tienen baja sensibilidad y baja especificidad, pero si sumamos la presencia de los dos síntomas, la sensibilidad y la especificidad se va a incrementar. La regurgitación, cada vez más vemos pacientes con regurgitación que no responden de manera adecuada a los inhibidores de bomba de protones. La regurgitación es un signo o un síntoma enmascarador de la rumiación. Por eso es importante realizar una historia adecuada en este paciente porque el manejo de ambos síntomas es completamente diferente. Como voy a mencionar Lyon 2, que no ha sido publicado, debo mencionar en este momento cuáles tipos de monitoreo de pH realizamos en este momento en el mundo. El monitoreo de pH con impedancia lo hacemos todo el tiempo. Nosotros ya no hacemos monitoreo de pH exclusivamente, hacemos monitoreo con impedancia y la cápsula Bravo. La cápsula Bravo ha tomado un auge bastante importante, tanto que ahorita en Austin hablaba con la doctora Claudia San Miguel, que está dedicada a todo lo de fisiología digestiva, y ellos ya no hacen ni siquiera monitoreo de pH con impedancia, sino solamente hacen cápsula Bravo, aunque yo creo que la cápsula de ninguna manera va a desplazar el monitoreo de pH con catéter. Esta es una de las tablas que va a salir publicada en GOT con la clasificación de Lyon 2, donde vemos aquellos pacientes con síntomas típicos de reflujo cuya aproximación va a ser inicialmente la terapia empírica con los inhibidores de bomba de protones, que creo que aquí muchos de nosotros no la realizamos por la misma razón, porque tenemos una alta prevalencia de cáncer. Entonces el paciente que nos llega asintomático es llevado a estudios que aquí se sugiere que sea la endoscopia, el monitoreo de pH o la pH impedancia y pruebas adicionales si el paciente tiene disfagia o no, o si se quiere descartar la rumiación. Si tiene síntomas atípicos en este paciente, no vamos a hacer el tratamiento. Se sugiere en forma clara que los pacientes con síntomas atípicos no deben recibir tratamiento empírico. Se les debe confirmar la presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico con cualquiera de los métodos con los que contamos. Entonces, por eso aquí vemos que está la endoscopia, el monitoreo de pH. Debemos excluir la enfermedad pulmonar en aquellos pacientes con asma o con tos crónica, teniendo en cuenta que cada vez más aparecen pacientes con fibrosis pulmonar que se asocia a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En un paciente que no tiene reflujo confirmado, nosotros lo que se va a sugerir en el consenso es que se le dé una prueba sin hacer pruebas diagnósticas sin tratamiento para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y por eso se sugiere que se haga con el catéter con impedancia o se haga con el monitoreo de pH Bravo, que es lo que se está sugiriendo. Aquí en esta diapositiva que continúo es el nuevo esquema que vamos a presentar, y van a ver ustedes cómo la parte superior en la endoscopia no vamos a ver ningún cambio. La esofagitis A sigue siendo un diagnóstico que va a requerir la realización de pruebas confirmatorias, pero fíjense ustedes que hay varias cosas nuevas e importantes. La impedancia basal nocturna. La impedancia basal nocturna lo que nos va a decir es el deterioro de la mucosa. Esta prueba se mide en el monitoreo de pH tomando un periodo durante la noche y vamos a ver que los valores han cambiado. Vamos a considerar un valor patológico cuando está mayor de 2000. El valor que vamos a encontrar es de 1500, es lo que vamos a encontrar en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como ustedes notan también, el monitoreo de pH con Bravo está incluido dentro de este nuevo algoritmo, y por esa razón vemos nosotros cómo vamos a cambiar. El monitoreo Bravo no ha llegado a Colombia, ya se va a traer, pero tiene que tener indicaciones específicas, porque como ustedes todos saben, el costo es demasiado alto. Es un examen que va a costar mucho dinero porque la cápsula y el programa así lo vale,
pero tiene que tener indicaciones específicas. Un ejemplo de ello sería aquel paciente que tiene síntomas típicos de reflujo, le realizamos un monitoreo de pH de 24 horas y encontramos negativo, pero el paciente sigue muy sintomático. ¿En qué nos va a favorecer la realización del Bravo? En que podemos identificar los episodios de reflujo que presente 48 a 96 horas después. Es inusual que la cápsula se caiga antes de este tiempo, aunque hay casos descritos en la literatura. Entonces, como les digo, este es el algoritmo que va a salir publicado dentro de poco para el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Definitivamente el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico lo siguen constituyendo los inhibidores de bomba de protones. Es cierto que el reflujo es una enfermedad crónica que requiere manejo crónico, pero de ninguna manera quiere esto decir que el paciente debe tomar de por vida los inhibidores de bomba de protones. Debemos aprender a desprescribir los inhibidores de bomba de protones con el único fin de que el paciente se tome el tratamiento a demanda en el momento en que así lo requiera. Aquí vemos, ya hay mucha literatura publicada con respecto a la desprescripción de los medicamentos. Este es un algoritmo que nos sugiere la doctora Yadela Patti para el manejo de los pacientes con síntomas típicos de enfermedad por reflujo. Ellos sugieren una dosis única de inhibidor de bomba de protones diarias, porque como ustedes recuerdan también, la FDA no ha aprobado doble dosis de inhibidores de bomba de protones. Se observa la respuesta y de acuerdo a esto se confirma o se descarta el diagnóstico. Si no es así, lo vamos a llevar al paciente a los estudios complementarios que ya hemos mencionado. En cuanto al tratamiento, también quiero mencionar que ya los nuevos algoritmos incluyen los PCAPs como parte de la terapia. Realmente, ahorita lo comentábamos con el doctor Sabat, que se halla, y con el doctor que nos acompaña de Perú, de ninguna manera hemos visto una diferencia significativa en el manejo de estos pacientes, aunque nosotros todavía no tenemos, pero el doctor sí ya cuentan con PCAPs en Perú. No hemos encontrado diferencias grandes que haga que los inhibidores de bomba de protones convencionales pasen a una segunda elección. Aquí vemos las diferentes terapias que se han utilizado, terapias endoscópicas que se han utilizado para el manejo de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, y vemos las que están en verde claro son terapias que ya han entrado, fueron terapias que se utilizaron en verde claro. Las terapias que se encuentran en verde oscuro son terapias actuales que tienen baja evidencia, pero las otras, las que son más oscuras, tienen una alta evidencia en la literatura. Realmente en nuestro medio no existe una clara experiencia de manejo endoscópico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En gris son todas las terapias emergentes, como por ejemplo son la mucosectomía, la constricción del cardias, como lo vemos ahí, la ablación de la mucosa antirreflujo, porque supuestamente al quemar la mucosa se constriñe el esfínter esofágico inferior y el paciente puede mejorar del tono del esfínter esofágico inferior. Y por último sería la fundoplicatura convencional, que realmente hay que pensar claramente cuando vamos a mandar un paciente a una cirugía antirreflujo. También lo comentábamos hoy, es muy difícil tomar esa decisión con un paciente. Yo que hago fisiología veo muchas complicaciones de la fundoplicatura en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muchas veces los cirujanos no se hacen conscientes de esto, pero sí vemos claramente que una fundoplicatura de Nissen completa puede llevar al paciente a una pseudoacalasia por constricción del esfínter esofágico inferior y la dilatación proximal del mismo. Me tomé la molestia de buscar cuáles eran las indicaciones de la cirugía y de los tratamientos endoscópicos en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, y qué llamativo.
todas las indicaciones en las diferentes asociaciones, inclusive las americanas, son diferentes. Como ven ustedes aquí, la AGA, esofagitis que no tolera el tratamiento con inhibidores de bomba de protones y pacientes con síntomas de reflujo mal controlados con el tratamiento, cuando toda la vida aprendimos que para llevarlo a cirugía debían responder al tratamiento. El American College recomienda a pacientes con enfermedad por reflujo severa que tengan una hernia hiatal grande y síntomas persistentes o la regurgitación como síntoma principal, que de pronto esa sí sería una de las indicaciones. La Sociedad de Cirujanos Endoscopistas, enfermedad de reflujo crónica, que optan por la fundoplicatura a pesar de un manejo médico exitoso. Los pacientes que tienen también enfermedad por reflujo refractaria o pacientes que tienen estenosis o esófago de Barry. Y la europea, que me pareció la más lógica, pacientes con diagnóstico confirmado de reflujo ácido y control adecuado de los síntomas con terapia con inhibidores de bomba de protones, pero que no desean continuar con dicho tratamiento o no lo toleran. Esta diapositiva también es muy llamativa porque nos muestra los costos de ingerir inhibidores de bomba de protones durante 30 años. También la discutí con el doctor Otero, porque fíjense ustedes que las terapias endoscópicas a 30 años supuestamente valen mucho menos, pero las consecuencias de dichas terapias endoscópicas o terapias quirúrgicas no serán las mismas que si utilizamos los inhibidores de bomba de protones. Aquí vemos de igual forma el porcentaje de utilización o no utilización de inhibidores de bomba de protones después de la realización de estos procedimientos, pero el mismo Colegio Americano de Cirujanos tiene publicado que los pacientes con fundoplicatura tienen ingesta de inhibidores de bomba de protones a los 5 años de más o menos un 40-50% y a los 10 años hasta el 80%. Ya mencionamos lo de las manifestaciones extradigestivas, donde estamos obligados a descartar la enfermedad por reflujo, y este algoritmo también me pareció muy llamativo porque concluye que los inhibidores de bomba de protones tienen efectos observados, efectos hipotetizados y una asociación muy débil. Es decir, podemos seguir utilizando los inhibidores de bomba de protones en nuestros pacientes. En resumen, la enfermedad por reflujo continúa siendo la enfermedad más común entre los gastroenterólogos. Las diferentes presentaciones de reflujo han aumentado la utilización de las pruebas diagnósticas y la evaluación de nuestros pacientes. Los inhibidores de bomba de protones continúan siendo la terapia de elección y la terapia quirúrgica y endoscópica siguen aplicándose en enfermedad por reflujo con manifestaciones típicas y atípicas. Muchísimas gracias.